Todavía. En algún momento, háganme acordar que quiero repetirlo esto. Tienen que traer, igual se los voy a hacer acordar mañana y seguramente el martes en la clase de repaso, que saben que sería importante que traigan, se los voy a machacar esto para que salga bien. Van a traer una tijera, una abrochadora y resaltadores al parcial. Tijera, abrochadora y resaltadores. Eso es fundamental porque somos muchos, son muchas hojas y tenemos que tener la entrega lo más prolija posible y además para facilitar la corrección. O sea, todos traen en la mochilita, en la cartera, en la billetera, en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, abrochadora, tijeras y el último era resaltador, puede ser un color o varios, depende de cómo se sientan ese día, pero bueno. Entonces esto es mucho, muy importante para el parcial. Bien, bueno, además de todo eso, mientras vamos sumando, estoy esperando que terminen de, dice el DNI, y bueno, sí, el DNI es, no, yo no pido los documentos, pero bueno. A ver, ahí lo están resumiendo, gracias. ¿Cómo era para poner el chat? Y no, bueno, ya toqué. Yo toqué y se descuajeringó todo. Bueno, la idea es que, esperen, que se me corrió todo. Bueno, ahí está, ahí volví a la normalidad de la pantalla. Entonces, si otra cosa que les quería decir, esto se los voy a repetir en el curso, pero bueno, lo vamos hablando mientras se van sumando todos. Eh, Quería comentarles esto, chicos y chicas, en la medida de las posibilidades que tengan, ¿eh? Esto no es obligatorio ni mucho menos. Pero ustedes saben que yo colaboro con un hogar de niños, que es una escuela, que es un lugar donde además es un comedor, pero bueno, lo importante para mí es la educación, porque lo otro está como, si bien hay problemas hoy con las provisiones de los comedores, pero en general hay convenios con el Estado para que les lleguen los alimentos. El tema que a mí que me involucra es el de los útiles escolares. Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Bueno, yo hago, los que hicieron conmigo la anterior materia saben esto, el día del final lo que hacemos es, traemos cosas que no nos sirvan. Hoy no es época para ponerse en gastos. Digamos, antiguamente digo, hace unos años atrás, tampoco quiero politizar el tema, está lejos de mi intención, pero les decía, bueno, compren algo, no sé, una plasticola, marcadores, crayones, para chicos, ¿no? Eh, Ahora les digo, si tiene algo que les sobra en casa y tal vez les genera un estorbo, desde la mochila de la secundaria hasta ropa que no usen o sobre todo útiles escolares, si lo pueden traer el día del examen, yo voy a hacer venir a la chica que tiene... el lugar es en la isla Maciel, es un comedor que llama Niños Felices de la isla Maciel. Yo en general colaboro con esa institución. Hay veces en que, bueno, ellos me dicen que eh, tienen suficiente porque no es que no reciben ayuda, pero en general con ese, y con otro está en la luz, que hace un rato no estoy en contacto, pero en general con ese siempre, el de la isla Maciel. Y después, bueno, después suben las fotos de todas las cosas que me mandan las fotos y yo comparto siempre eso a ver cómo, para ver que vean dónde llegó. Y lo más lindo que es a mí, la cara de los chicos cuando reciben las bolsas, que realmente es impagable, chicos y chicas, eso es lo mejor que se pueden ver, los chicos felices porque tienen crayones y cosas que para nosotros tal vez son
simples, sencillas, y podemos acceder fácilmente, pero para ellos no, porque es eso, un plato de comida. Por eso, todo lo que tengan que les sobre, que no lo usen más, desde la cartuchera hasta el transportador, todo sirve. No se imaginan cuánto sirve todo eso. Bien, bueno, igual yo les voy a repetir esto cuando nos veamos. Eh, dice, sí, es cierto, ellos se ponen. Espere que voy a abrir esto. Sí, se ponen muy, muy felices, la verdad que sí. Eh, es siempre es como una especie de bálsamo ver eso, ¿eh? En una realidad como esta, ver chicos contentos con útiles y con cosas que tal vez son de sobra, que otro de sobra, no importa, ellos no van a ver eso. Van a ver la utilidad y que lo van a poder utilizar. Esto es lo que me gusta a mí. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy, que Profe, era... Sí. yo tengo una duda. ¿Entonces cambió la prueba para el jueves? Ah, sí, sí, sí. La prueba es el jueves, la prueba. Vos no das pruebas ya, vos das finales o parciales. Pero no puede ser el viernes, profe. No, porque se me complica el viernes. Yo sabía que esto iba a pasar. Por eso les dije, dejo el jueves libre por si tengo un compromiso que no puedo negar. Que también es una actividad académica, ¿eh? No es que me voy de joda. No, no, tengo actividades yo, además de esto que hago, de dar clases, y por supuesto, los intensivos son muy desorganizadores de mi vida. Primero porque me sacan del gimnasio, que a mí eso ya me pone de mal humor y me obliga a hacer jornadas extenuantes los fines de semana. Y segundo, porque también tengo otras actividades que hago que las suspendo por el intensivo. Y créanme, bueno, no es que tampoco es un sacrificio, porque lo hago por una cuestión de pura motivación. Yo no busco otra cosa que eso. Me gusta dar clase, nada más. Entonces, para mí es un placer lo que hago. Pero bueno, cuando llego a estos finales de curso, que ya va la cuarta semana, me empiezo a desregular, y entonces tengo que volver a darle interés a cosas que les había dejado y que pateo para la última semana. Por eso les propongo estas fechas. No les voy a quitar la clase de repaso, ¿entiende? Que es necesaria porque son 150 años de historia. La idea es que con la clase de repaso y los trabajos prácticos vamos a ir hacia un parcial donde van a ver por dónde vienen las preguntas, para que estén tranquilos, tranquilas, que no hay ninguna trampa. Yo no me inscribo en estos cursos para hacerle la vida imposible a la gente, con lo cual estén tranquilos y seguros. Vamos a ir, les digo, vamos a llegar bien con los textos, pero dejamos el parcial o el final, en este caso, para el jueves y listo. Bien. Bueno, después hacemos unos ajustes más. Me acordar que tengo que repetir algunas cositas. Bueno, llegamos entonces, arrancamos con el final de la dictadura. Recuerden que habíamos visto que para el 81, que asume Viola, el plan de Martínez de Oz se desmorona, se viene abajo, porque primero hay dificultades en la Argentina para endeudarse, ya no puede recurrir al endeudamiento externo como lo hizo en el periodo anterior. Hay desconfianza de los inversores y hay un contexto internacional totalmente desfavorable respecto a lo que era el periodo 75-79. La edad de oro de los créditos al mundo emergente se desenvuelve en esos años, 75-79. Después empiezan nuevamente los problemas con el precio del petróleo y la estanflación en los países desarrollados. Esto lo comentábamos en la clase anterior. Esto lleva a que los países grandes hagan
políticas muy conservadoras, entre ellas Estados Unidos y Gran Bretaña. En general esto se traslada a toda Europa. Y esas políticas conservadoras son de, en general, restricción monetaria. Entonces hay un panorama de cierre de mercados externos para la Argentina, y además hay otro que es todavía más preocupante, que es se cierran los mercados de financiamiento porque eh, los intereses son cada vez más caros. Entonces, al encarecerse los créditos, ¿cuál es el problema de los créditos más caros? Que no solo encarecen la deuda que yo tengo, sino que eh, aparece un racionamiento de créditos. Entonces, antes te daban créditos solamente a cambio de una sonrisa, prácticamente era muy amable el mercado financiero, y ahora tiene un montón de restricciones. Es natural que suceda. Nos pasó, ¿se acuerdan de la crisis del Baring? La Argentina se había vuelto tan incierta por la naturaleza de sus números macroeconómicos que había expectativas de que no iba a llegar a pagar. Y esto comienza a pensarse sobre los países endeudados del tercer mundo, sobre todo de América Latina, que habían incrementado sus deudas de una manera geométrica entre el 75 y el 80. Entonces, este racionamiento de créditos hace que las deudas empiecen a ser cuestionadas en su o se empieza a cuestionar las políticas económicas de los países de América Latina para pagar sus deudas. La primera, si quieren, muestra de esto va a ser la crisis de la deuda en México. Esto va a ser en el 82. Hay tensiones en el mercado financiero en México, y el gobierno admite que no va a poder juntar la plata para pagar una serie de vencimientos que tenía de unos bonos con bancos externos y un desembolso al Fondo Monetario. Entonces, ¿qué hace el gobierno mexicano? Bueno, lo que suele hacer en estos casos, devalúa y declara la cesación de pagos. Eso genera una salida de capitales, no solo de México, sino del resto de América Latina. Y esto hace que sí, realmente la tasa de interés internacional se multiplique casi por 4. Ahí se produce el fin del financiamiento al tercer mundo. Ahí se termina el financiamiento del tercer mundo. Bueno, ¿qué problema va a traer eso a la Argentina? Obviamente va a condicionar toda su macroeconomía, porque ¿cómo hago para saldar los vencimientos externos si yo no tengo plata disponible en los mercados financieros? ¿De dónde saco esa plata? Lógicamente de las reservas. Pero acuérdense que las reservas en Argentina ya venían mermadas por la salida de capitales en el año anterior, en todo el año 80, 81, sobre todo en el 81. Y la devaluación que hizo el ministro de Economía de Viola. Y el problema que trajo la guerra de Malvinas, que la guerra de Malvinas aisló a la Argentina, tanto política como económicamente del mundo. Entonces, bueno, de acá al crack financiero hay un pasito. ¿En dónde va a repercutir eso? Bueno, en el incremento de la deuda externa. Dicen que la deuda externa en el año 75-76 llegaba a los 6.000 millones de dólares, era una deuda totalmente manejable, y para el 82 había una deuda multiplicada por 6.
$35.000 millones, con fuertes vencimientos a fin de año. Entonces, ¿qué pasó acá? Había que negociar con el Fondo Monetario. ¿Para qué se negocia con el Fondo Monetario? Bueno, para que el Fondo Monetario acorde con los bancos sobre los plazos de pago, los intereses, para que se negocie un aplazamiento de los vencimientos, para que se haga una política de pagos un poquito más extensa, más holgada, ¿no? Esto siempre son negociaciones. Acá hay muy poco de economía dura y mucho de política. Bien, finalmente hay un acuerdo con el Fondo Monetario y impone que el gobierno tenga que corregir muchos desajustes que son una consecuencia de esta explosión macroeconómica, este descalabro de variables, producto de no tener el dinero para pagar vencimientos. El primero es el déficit fiscal, que llegaba casi a 15 y Argentina necesitaba 7.000 millones. Sí, se escucha muy entrecortado, profe. No se está escuchando. Me parece que funciona mal internet. No se escucha. ¿Cómo estamos ahí? Ahí sí. Bueno, sí, bueno, hay baches. Bueno, repito lo que les había dicho antes que se cortara. Para comienzos del 83, la Argentina tiene que negociar con el FMI estos plazos para poder pagar la deuda, los vencimientos de deuda, ni siquiera la deuda, vencimientos de intereses de deuda. Yo les dije que la deuda se había multiplicado por 6 en 7 años. Esto es producto de la economía de Martínez de Oz, una economía destructiva de la economía, o sea, una política económica destructiva de la estructura productiva de la Argentina y sobre todo financiera. Entonces dicen, pero ¿cómo? Martínez de Oz no venía a resolver el problema del mercado de capitales histórico que tenía Argentina. No, evidentemente no, empeoró todo. Está bien, hay variables con las cuales uno no se espera encontrar. Por ejemplo, la segunda crisis del petróleo, la política ortodoxa monetaria que hacen las potencias, que es destruir la deuda externa. Otra cosa que también generó problemas fueron las decisiones del gobierno de México de no, bueno, declarar el default, de no poder pagar su deuda externa. Entonces, ahí tienen una combinación de factores exógenos y endógenos que prácticamente reventaron la economía argentina. Fíjense las cifras del 83 dan cuenta de esto. 14% del déficit del PBI, 14%. La inflación, 300%. Y además a la Argentina le faltan 7.000 millones de dólares para cerrar su déficit externo. ¿De dónde salen esos 7.000 millones de dólares? Si yo prácticamente me agoté las reservas. Se entiende la situación, ¿no? Estoy endeudado,
sin plata para pagar, con una estructura productiva destruida por la política económica de desindustrialización, con un mercado interno en crisis, producto de la desocupación, de la pérdida de empleos industriales, de la inflación, de la pérdida del salario real. Entonces, bueno, en ese contexto, además, buena parte, como les dije, de esa deuda externa se produce por la nacionalización de la deuda privada, ¿no? Bien. Entonces, todo esto, obviamente, es desestructurante. Yo les pido que le presten atención a la página, yo les voy a decir la página. La página 137, anótenla, del texto de Argentina desde 1946. En la página 137 están las cifras de la política económica de la dictadura, las consecuencias. Algo para contarles ahora, a simple vista. A ver, entre el 76 y el 82, el PBI tuvo una tasa negativa del 0,2%. Es decir, la economía no creció en esos 6 años, sino que se achicó. Esto no pasó en ningún periodo anterior de la ICI. ¿En la ICI hubo crisis traumáticas? Sí. La del 62, hubo una crisis al final del gobierno de Onganía, pero no fue traumática. Hubo una crisis que sí fue traumática, la de Rodrigazo, pero ninguna como este periodo que fue casi sistemático. Estamos hablando de años puntuales contra un periodo sistemático, 6 años donde el PBI disminuyó y casi era el mismo que del año 75. Ahora se escucha, se me va la red. Similar al del 75. La industria se contrajo un 20%. Hay una caída en los años 76, 78, 81 y 82. Es decir, todos esos años son años de contracción económica. Los ingresos, eso les habla de a quienes castigó la dictadura militar. Ahí nos dice que entre el deterioro en los ingresos se dio entre el 30 y 50% de los trabajadores. Entonces, fíjense la distribución del ingreso. El 5% de la población que tiene los ingresos más elevados pasó del 17,2 al 22,2. Aumentó casi un 30% su participación en el nivel de ingreso. Mientras que los trabajadores perdieron entre un 30 y un 50% de su ingreso, ¿no? Para finales de 82, la deuda ya era de 43.600 millones, había cobrado vida propia. Es decir, la Argentina durante el 82 no recibe créditos internacionales y la deuda le crece 8.000 millones. ¿Cómo crece la deuda? Por los intereses. O sea, ¿se entiende? El proyecto de Martínez de Oz fue demencial. Por eso cuando dicen la economía argentina era fantástica, llegó el populismo y la destruyó.
Y uno ve que, por ejemplo, entre el 64 y el 74 no hubo gobiernos populistas, no hubo gobierno populista, de hecho, hubo una dictadura en el medio, y el gobierno de Ilia. En ese periodo, la economía es cuando mejor se derramó sobre la sociedad, donde mejor funcionaron los mecanismos de distribución del ingreso, movilidad social, crecimiento de la industria, caída de la pobreza, desempleo. Los mejores números se dan en esa etapa. A partir de 76, todos los, todos los componentes macroeconómicos, el que quieran, todos los componentes empeoran. No hay ninguno que haya mostrado algún indicador positivo. Digamos, esto es un dato concreto, ¿no? Y esto sirve para pensar en las condiciones en que asume la democracia. Esto se va a dar en el 83. Va a ganar el radicalismo porque el discurso que mantiene el peronismo, bueno, hace pensar mucho en el peronismo anterior, el peronismo del mediados de los 70, ese peronismo violento, casi cooptado por la burocracia sindical, un peronismo con poca afición a los mecanismos democráticos, y eso a la sociedad se lo va a hacer entender. Al peronismo, de hecho, pierde las elecciones. Eso no había pasado nunca. Se decía que era la ley de hierro. El peronismo nunca había perdido ninguna elección. Bueno, esta vez sí pierde frente al candidato de radicalismo, que es Raúl Alfonsín. Y Raúl Alfonsín tiene un ministro de Economía, que yo les comenté algo de él. Es un ministro de Economía que había sido parte del gabinete de Ilia, parte del gabinete keynesiano que tenía Ilia, y se llama Greenspoon, Bernardo Greenspoon, y va a hacer un diagnóstico un poquito, no ingenuo, ¿no? Pero un poquito optimista de la situación económica. Ahora van a ver por qué. El tipo no era un tonto. Vamos a ver por qué hace este diagnóstico demasiado optimista sobre la realidad. ¿Cuál es ese diagnóstico? Bueno, que con algunas variables que puedan contener la inflación, que como les dije, había sido del 300%, con alguna cuestión que haya tipos de estímulo a la demanda y al crédito para restablecer o para darle aire otra vez, oxígeno a un mercado productivo, a un mercado de consumo, y con políticas adecuadas en el sector externo, le hace algún control sobre las importaciones, podía restablecer cierto equilibrio macroeconómico. Uno dice, pero no, ¿cómo puede ser esto si la Argentina tiene una brecha heredada de crónica de casi 7.000 millones de dólares y eso es prácticamente todo lo que tienen las reservas? Bueno, esperen, este hombre está viendo otra cosa. No está viendo tanto la situación macroeconómica interna, que sabe que es grave. Tiene la expectativa puesta en que las negociaciones que está haciendo el radicalismo con el Fondo Monetario pueden llegar a dar sus frutos. ¿Qué está haciendo el gobierno de Alfonsín apenas asumido? Está tratando de ver cómo puede negociar con el Fondo Monetario alguna quita en la deuda, algún alivio financiero, porque entienden que esta deuda que agobia a la economía argentina no la toma un gobierno democrático. La tomó una dictadura que se encargó de silenciar el país, que practicó una represión desmedida, una dictadura que prácticamente no consultó nada a ningún sector político sectorial,
acerca de los niveles de endeudamiento, con lo cual podía llegar a discutirse que esta deuda era ilegítima en gran medida. Bueno, a eso apuntó los cañones, ¿no? Entonces el plan de Greenspun dependía de estas variables, que la Argentina pudiera postergar pagos, pudiera aliviar los intereses que eran altísimos, pudiera discutir qué deuda era ilegítima y qué deuda era soberana, con lo cual se jugaban todas las fichas en esto. Y de hecho, el ministro, el canciller de Alfonsín, Dante Caputo, un hombre con si ven una foto, van a ver que es un hombre medio pintoresco en sus formas, con unos anteojos tipo de vidrio grueso, un bigote medio decimonónico, bigote pintoresco. Bueno, se lo caricaturizaba mucho a Caputo. Caputo salía a hablar con los gobiernos socialdemócratas de Europa, España, Francia, salía a hablar con los gobiernos de Brasil, que todavía era una dictadura, con otros gobiernos de América Latina, con el gobierno de México, para hacer un frente común y decirles, vayamos todos juntos a negociar y digamos que no podemos pagar una deuda que tenga estos intereses, que no nos dan los presupuestos internos, que vamos a la bancarrota, que no vamos a poder solucionar ningún problema de los que tenemos, de pobreza, de estancamiento productivo, de déficits en todos los campos que se les ocurran, déficit de comercio exterior, déficits en la cuenta capital, déficit fiscal, inflación de 3 dígitos al borde de la hiperinflación totalmente instalada. Entonces, en este contexto, vayamos a decirle al Fondo Monetario, a los bancos internacionales, que no podemos pagarles, que entiendan nuestra situación, que nos den plazos, que bajen los intereses, y en nuestro caso en particular, discutamos qué deuda es legítima y cuál no. Bien, ¿cómo es el resultado de todas estas medidas de la Argentina en la diplomacia? Buenos, más o menos, malos, no escuchan al país, lo escuchan pero le dicen que pague. Bien, bueno, para hacerlo corta, lo escuchan y dicen, bueno, paguen. O sea, no hay ninguna negociación que fructifique. La Argentina tiene que pagar su deuda, la Argentina es un país deudor, es uno de los principales deudores de América Latina y tiene que someterse a un régimen estricto, sobre todo en sus cuentas macroeconómicas, para garantizar que año tras año va a pagar los intereses acumulados de la deuda externa. Bien, una derrota. Esta es la primera derrota que tiene el gobierno de Alfonsín. Y por supuesto, esto va a hacer que esta política económica de Greenspun fracase. ¿Saben cuánto pagaba de intereses la Argentina? ¿Cuánto tenía que pagar de intereses la Argentina en el año 84? 5.400 millones de dólares. Estamos hablando de casi la totalidad de las reservas disponibles. ¿Cómo pagas eso? Y después tenés que hacer frente a reservas para sostener tu moneda, para cubrir el déficit fiscal, para comprar cosas en el exterior, porque tenés que habilitar dólares para los importadores. Es imposible. Era digamos, una política económica de pura carestía. Entonces, en ese contexto, el plan del ministro obviamente no
no va a fructificar. Entonces, lo guardan ese plan expansivo, típico plan de la década del 60, y adoptan otro plan luego de un acuerdo con el Fondo Monetario. Y acá presten atención. Los planes stand-by ortodoxos, donde en general buscan congelar todas las variables de la economía. ¿Qué significa un plan ortodoxo? Bueno, el plan ortodoxo te dice, si tienes déficit fiscal, deja de subsidiar el déficit. Si tenés desbordes en la emisión monetaria para financiar déficits, deja de emitir moneda. Si tenés déficits en el pago a jubilaciones o salarios estatales, bueno, recortá los salarios, congelá los ingresos de trabajadores y jubilados. Si tenés obras públicas que pueden ir de un hospital, un puente, un gasoducto, la extensión de una línea de subte, bueno, paralas. Esos son los planes ortodoxos. Se llaman ortodoxos porque no se mueven de la regla, ¿no? Cumplen a rajatabla con el objetivo, que es congelar los gastos drásticamente. Pero ¿qué va a pasar? Este plan se lleva adelante en mediados del 84. ¿Qué va a pasar con esto? Los planes ortodoxos, para graficárselos, es como ustedes van en un colectivo. El colectivo va, no sé, por una avenida a 40, 50 kilómetros por hora. Y de golpe el chofer se va a comer un semáforo en rojo y como no lo puede pasar, clava los frenos. ¿Qué ocurre con ustedes? ¿Frenan con el colectivo? ¿Se quedan paraditos? ¿Qué ocurre cuando se clavan los frenos? No caemos. Se caen, se van para adelante. Eso se llama inercia. Ahí un compañero La ley de la física. Claro, es una ley física, la inercia. Ningún cuerpo está en reposo dentro de un móvil, dentro de un objeto que está en movimiento. O sea, el cuerpo puede no moverse, pero lo que está por fuera sí se está moviendo. Si yo detengo ese movimiento, todo lo que está dentro sigue en la trayectoria que iba ese móvil. Y esto es lo que empiezan a mirar economistas cercanos al gobierno, no digo opositores, cercanos al gobierno, y es por donde creen que tiene que ir la economía. Voy a ir despacito con esto porque es medio complicado de explicarlo, menos virtualmente, pero quédense con la metáfora esa del colectivo que clavan los frenos y ustedes se van para adelante. Y cuidado que no estén agarrados, porque si no están agarrados del caño, lo más probable es que se sigan de largo, bueno, que no les pase eso. Vayan siempre agarrados en todos los medios de transporte. Bueno, ese concepto de cinturón de seguridad en el auto. Bien, que hay que usarlo tanto adelante como atrás. ¿Qué pasa con la economía? A ver, tengan en cuenta esto. Se corta la emisión, se corta la obra pública, se congelan los ingresos de jubilados y de maestros y de empleados públicos y de policías y militares y bueno. ¿Qué ocurre con el nivel de precios? Esta es la idea. El nivel de precios sigue hacia adelante. Eso es la inercia. Los precios tienen vida propia, significa. ¿Por qué? Porque los precios los calibramos en la cabeza, los calibran los formadores de precios. Entonces, la expectativa es que en el corto plazo nada se detenga realmente. Entonces el gobierno opera cortando los gastos, porque tiene la canilla.
cierra la canilla y se acaba el financiamiento del déficit, corta la luz y se acaba la emisión monetaria, congela los desembolsos para jubilados y empleados del Estado porque es quien deposita. Entonces, el gobierno sí da el mensaje, pero los formadores de precios siguen hacia adelante con la formación de precios, con se llama con la inercia, con la práctica de la indexación de los contratos a futuro, que eso se va a hablar después. ¿Se entiende la metáfora entre el colectivo y la economía? Yo freno la economía, clavo los frenos, pero el nivel de precio es la gente que va dentro del colectivo, sigue de largo. Con lo cual, ¿qué resolví? Nada. Porque todo lo que yo dejé de emitir, todo lo que dejé de cobrar en tarifas, todo lo que congelé en materia de salarios, después en el T2, o sea, T sub 2, yo en T1 clavo los frenos, en T sub 2, T sub 3, los voy a tener que reformular. ¿Por qué los voy a tener que formular? Bueno, porque congelé todo, pero el nivel de precio general de la economía siguió. Con lo cual tengo ahí una suerte de desequilibrio traumático para la economía. Piensen en el dólar hoy, 2024, hace 40 años atrás no. Piensen en hoy, 2024, no en el 84, se pasaron 40 años. El gobierno devalúa y congela. ¿Qué hacen los precios? ¿Se paran o siguen? Siguen. Siguen. Pegan un salto. Bueno, ahora es menor. ¿Pero producto de qué es menor? Producto de que se comprimió el ingreso del 80% de la población. Hoy salió una nota en Clarín, no estamos hablando de la prensa obrera, ni de un diario kirchnerista. Clarín. ¿Qué dice Clarín? Que el consumo hoy está peor que en el 2001, cuando en el 2001 realmente no había plata, lo vamos a ver la clase que viene, porque se secó la plaza de billetes en el 2001. Lo vamos a explicar mañana con lujo de detalle. ¿Se entiende esto? Hoy el consumo cayó más que en 2001. Es un proceso traumático de nuestra historia económica. De hecho, terminó como terminó, con la gente agolpada en la puerta de los bancos, represión y muertos en todo el país. Digamos, estas cosas pasan por algo. No creo que la gente tenga ganas de ir y hacerse matar en la plaza o en la calle. Bien. Entonces, pasa esto. Los precios tienen vida propia, tienen una inercia, saltan hacia adelante, por más que el gobierno decida no seguir emitiendo, no seguir tocando precios. Y esto va a repercutir después en cuestiones como el dólar, por ejemplo. ¿Qué se dice hoy del dólar? ¿Que está qué? Atrasado. Muy bien, atrasado. Y eso hace que haya perspectivas de qué. De devaluación. Muy bien. Y entre la expectativa de devolución, ¿qué hacen los formadores de precio? Aumentan. Aumentan. Entonces, ¿cuál fue el efecto del plan ortodoxo? ¿Parar la inflación o darle un nuevo impulso? Impulsarla. Impulsarla en un T2, T sub 3, T sub 4, no sabemos cuándo, pero sabemos que en algún momento van a tener que retocar variables como tarifas, variables como precios de combustibles y sobre todo el
temible tipo de cambio, que en la Argentina es Dios y tótem absoluto de nuestra vida, ¿no? Y ahí viene el tema. Entonces, va a haber una serie de economistas que van a decir, no, no es por este lado. Van a decir algo que es normal, que es razonable. Los programas del FMI son contractivos, ortodoxos, ¿no? Son contractivos, no resuelven el problema de la inflación, no resuelven el problema del equilibrio fiscal o del desequilibrio fiscal, y además hacen parar la economía no crece, y si la economía no crece, tampoco produce divisas. Entonces, ¿qué van a decir estos economistas? Hay que hacer programas económicos heterodoxos, no ortodoxos. Es decir, programas que recurran al congelamiento de determinadas variables, tipo de cambio, salarios y precios y tarifas, básicamente, pero que den lugar a ciertos grados de libertad en términos fiscales. Entiendan bien, ciertos grados de libertad en términos fiscales. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Regalar la plata? Piensen. ¿Qué haría con los recursos fiscales? Bueno, poder emitir. No, no puedo emitir con los recursos fiscales. ¿Puedes mantener un nivel de precio controlado? No, los precios están congelados. No va por precio. A ver, va por actividades, chicos. El razonamiento es... Por ingreso. No, aumentar la demanda agregada. Aumentar la demanda agregada, sí, ¿quién habló ahí? Sí, es por ahí, es por ahí. Pero no Claro. cualquier demanda agregada. No la demanda agregada de la gente que tiene que comprar televisores. La demanda agregada vía estímulo a actividades exportadoras. En este caso, industriales exportadoras, para el ingreso de divisas. El problema crítico de Argentina es que tiene que pagar deuda. Y no puede pagar deuda si no tiene divisas, porque en pesos no le cobran a la Argentina. Y tampoco puede emitir dólares. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir a vender, tiene que salir a conseguir mercados, porque de esa manera va a tener los recursos suficientes para hacer frente a los vencimientos sin que se le produzcan los descalabros económicos internos, llámese déficit fiscal, inflación y recesión. ¿Se entiende esto? Esto que les estoy contando ahora es el corazón del Plan Austral, inaugurado a mediados del año 85, es la carta que tiene el gobierno de Alfonsín para resolver el déficit externo, es decir, la necesidad de financiación de pagos externos, el problema del crecimiento económico, que es una variable que tienen que estimular, y el problema de la inflación, que es lo que tienen que eliminar. ¿Se entendieron las tres variables? Eso es. Tomen nota de eso. Bien, ahora, ¿por qué se llaman heterodoxos? Porque te permite un grado de libertad, algún juego, te permite un grado de maniobra. ¿Cómo sería esa maniobrabilidad? Bueno, es sencillo. Agarramos, le damos un poquito de aire al sector industrial exportador, lo estimulamos vía subsidios, recursos fiscales, y le decimos, muchachos, salgan a la cancha y exporten. Ustedes tienen que traer dólares al país. Es por ese lado que vamos. Ustedes tienen que traer
divisas al país, además del agro. ¿Con el agro qué hago? Bueno, aplico retenciones. Esto obviamente va a quedar muy mal y a Alfonsín se lo van a hacer pagar de esto. O sea, se va a ganar el odio de todo el sector rural, el odio sistemático. Y por otro lado, ¿qué hago? Congelo todas las variables que sé que son conflictivas. Precio, tarifa y salarios. Ahora, no todos los precios. Ahí vamos viendo cómo el Estado tiene menor poder que el que tenía en la época de Onganía o de Perón. O sea, es difícil hacer un congelamiento de precios y que sea acatado. ¿Por qué? Porque hay precios que son estacionales, chicos y chicas. Por ejemplo, a mí me encanta la lechuga. Es la verdura que más me gusta. Pero me encanta, ¿eh? Yo cuando como tengo una fuente de lechuga siempre. Bien. ¿Cuánto está la lechuga hoy? Ahora bajo un poquito. Está 5.000, 2.000, 3.000 pesos. 5.000, 2.000, 3.000, oscila y llegó a estar 7.000 pesos. 7.000. Un kilo de lechuga, que debe ser una de las verduras más fáciles de plantar o de, bueno, la helada, lluvias, hubo un montón de cuestiones climáticas que complicaron la plantación de lechuga. Entonces, bueno, es difícil congelar el precio de la lechuga, porque tengo un problema climatológico y ya la lechuga no se va a regir por el control de precio. Lo mismo pasa con la carne. La carne puede ser, puede tener una sequía, y la sequía tener menos animales disponibles para llevar al mercado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, tal vez al precio que congelé la carne, no voy a tener estímulos en vender carne y se va a producir desabastecimiento. Bueno, ¿se entiende? Hay precios o hay bienes que tienen precios que dependen mucho de factores estacionarios. Esos precios el gobierno entiende que no los puede congelar. Es difícil. Son difíciles de controlar porque detrás de ellos no solo están los factores estos estacionarios, sino que además hay sectores económicos con mucho poder de fuego que pueden decir, bueno, entonces no vendo carne, entonces no produjo lechuga, entonces no produjo tomate y listo. Por este precio no me conviene producir. Ahí tienen otra característica de la heterogeneidad o de la heterodoxia. Salgo del libreto que congela todo y me meto en uno donde hay cosas que las tengo que entender casi individualmente. Tengo que hacer un análisis muy preciso para ver qué tan factible es un congelamiento masivo de precios. Entonces, ¿dónde recae esto? En los precios básicamente industriales del mercado interno, ¿no? Y lógicamente en todos los salarios. Bueno, este es el corazón de lo que va a ser el Plan Austral en materia de estrategia de precios antiinflacionaria, ¿no? Otra cosa que va a hacer es una reforma monetaria. Sale el peso argentino, que es la moneda que menos vida tuvo en el país. Hay un museo muy lindo, chicos y chicas, escúchenme bien esto, que les voy a contar. Se llama el Museo de la Numismática. Vayan a ver ese museo. Está ahí enfrente creo que enfrente del Banco Central. Es gratis. Hay monedas del Imperio Romano, está buenísimo. Y, por supuesto, todas las monedas que se acuñaron en el país. Van a haber monedas de la época de la colonia, monedas de la época de Rosas, la época de la ley 1888.
Esa era la ley de curso forzoso, monedas de la crisis del Baring, monedas de la época de Perón, de Irigoyen, de la década infame. Vayan a ver ese museo, está buenísimo. Y sobre todo, hay monedas de la época del plano austral, que son terribles. Y hay una moneda ahí, que es el peso argentino, que se hizo, creo que en el 83, y duró un par de años nada más. Porque se hizo para quitarle ceros al peso ley 1888, que dejó de ser nuestra moneda después de tantos años, por el efecto de la inflación, en la época de los militares, esto, creo que en el año 83, sí. Y la hicieron para sacarle ceros a ese peso y terminó teniendo un montón de ceros enseguida. Con esto da cuenta de lo que fue la crisis final de la dictadura y principio de la democracia. Bueno, sigo. Vayan a ver ese museo. Si pueden ir esta semana, antes del parcial, como para inspirarse, mejor. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Se hace una reforma monetaria, dijimos, sale el peso argentino y se instala el austral. El austral tiene una conversión que no me quiero equivocar, creo que era 0,71 australes, $1. Bueno, después mírenlo, eso no. Igualmente, yo no me guío por las cifras en los parciales, nunca pregunto cifras. Y si soy sincero, les voy a contar una cosa. En general, el que pone cifras en los parciales, a mí me enoja mucho, porque copiarse no se va a copiar, porque es imposible copiarse. Pero digo, miren, me está poniendo acá que el déficit del 85 fue 2,5%, ¿cómo sabe tanto? Y por nerd no le tomo la respuesta. Lo castigo por nerd. Así que no vayan por el lado de las cifras. Acá explicamos procesos. Las cifras las dejamos para la filmina. A mí eso me gusta porque les permite ver en números lo que estamos explicando en teoría. Bueno, entonces, se hace un tipo de cambio cuasi fijo, no fijo, sino que hay una especie de flotación sucia, es decir, intervengo para que el mercado tenga ese nivel de paridad y que no se dispare nada. Y después mantengo el déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario en un nivel razonable. Ahí tienen otro ejemplo de heterodoxia. ¿Qué me decía el otro esquema? Déficit cero. No puedo, déficit cero. No pago jubilaciones, no atiendo las empresas públicas, no pago los sueldos de los maestros. ¿Cómo déficit cero? No le pago al barrendero que está en la calle, no le pago a los médicos de los hospitales. No, bien, bueno. Entonces dice, bueno, te permito un poquito de déficit fiscal, 2,5 te lo financio, dice el fondo. No emitas. ¿Se entiende? A ver, lo voy a repetir. Cualquier déficit es malo si tengo que emitir. Pero el déficit, ¿qué me dice? Bueno, te financio el déficit, no emitas, no lo pagues emitiendo. Entonces, el déficit ese se supone que no me va a hacer efecto en inflación. No voy a meter más monedas, más cantidad de monedas en la calle, más unidades monetarias en la calle, que después pueden irse, no sé, al dólar, al nivel de precio, a donde sea. Y eso quiero que les quede claro. Hasta 2,5 el fondo te financia. Bien. Y después, otra cosa que hace el Fondo Monetario, que le pide terminar con la indexación. ¿Se acuerdan cuando, creo que con ustedes fue, que pregunté acerca de los alquileres y cómo es que arreglaron los contratos? Y cada cual tenía un contrato distinto. Bueno, y la mayoría tenía indexaciones totalmente disímiles, cada 6 meses, cada un año, pero de 30%, 35%, 20%.
cada cual tiraba un número distinto. La indexación, chicos y chicas, es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de establecer un contrato en países inflacionarios. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser la inflación del futuro. Entonces, para hacer contratos, nos cubrimos de los efectos de la inflación del futuro, escuchen bien, tomando como referencia T-1. ¿Qué sería T-1? Bueno, no sé, el periodo abril-junio. Entonces, ¿cómo fue la inflación en abril-junio? Tanto, bueno, ahora voy a determinar la inflación julio-septiembre en base a ese dato. ¿Se entiende? Eso es la indexación. Para evitar eso, el gobierno hace lo que se conoce como una tabla de desagio. El agio es justamente la inflación. ¿Qué es la tabla de desagio? Es una tabla de desindexación. Pasa todos los precios de la economía por esa tabla que desindexa, le quita el peso de la inflación pasada al futuro y convierte los precios en australes desindexados. Es decir, arrancamos de cero con los precios. Dejamos de tomar, es medio complejo, pero es eso lo que tienen que explicar. Le quita la inflación del pasado, del T-1, T-2, T-3, y arranca un T1 con una inflación, no tiene número de inflación, sino con un precio pasado a australes libre del componente de inflación pasada. ¿Se entendió? Sí. Bueno, esto lo hace un economista que todavía está en la facultad dando clase, ahora ya está jubilado y va poco a la facultad. Un gran hombre, chicos y chicas, estudien sobre él, lean los papers que hizo él. Es un orgullo para la UBA. Daniel Heyman, ya no tiene más, creo que la cátedra, o no sé si sigue, pero creo que está como profesor emérito ya. Un gran investigador argentino. Bueno, lo voy a contar porque me da orgullo. Yo tengo 2 citas con Heyman todos los años en mi casa. Una cerca del 25 de mayo, que hago un locro. Hace años esto, como 15 años. Y él viene a comer a mi casa los 25 de mayo o fechas cercanas. Y la segunda vez en primavera hago un asado. Y viene Heyman todos los años. Nunca, bueno, excepto la pandemia, nunca falló. Y bueno, y se arman debates de economía. Bueno, es una cosa medio nerd, pero bueno, les cuento que es un orgullo que un lujo que me doy, ¿no? En la facultad, que me devuelve emotivamente algo de todo lo que le doy. Bueno, y bueno, imagínense lo que es un cerebro. ¿Saben que Heyman es, además de economista, es físico? O sea, hizo las 2 carreras juntas, economía y física. Imagínense el cerebro que tiene ese hombre. Bueno, si pueden leer cosas de él, o escuchar algún reportaje de él, bueno, después googleenlo. Daniel Heyman, un orgullo argentino. Es el único economista que hoy rankea como para que le den un Nobel. En serio, ¿eh? Si rastreamos economistas a los cuales se le puede dar un Nobel argentino, y bueno, el que va primero es él. Así que bueno, siempre es emotivo mencionarlo, pues además es un gran hombre. Bien, bueno, él hace la tabla de desagio, o sea, fue parte de este gabinete. ¿Quién es el ministro de Economía? Porque no le conté. Greenspoon había renunciado en el verano del 85.
Entonces lo reemplaza Zorruil, van a ver ahí el apellido. ¿Con quiénes está Zorruil? Bueno, un seleccionado nacional de la economía. Miren, Canitrot, uno de los más grandes, que yo no tuve el gusto de conocer porque, bueno, falleció hace unos años, pero Canitrot es uno de los mejores economistas que tuvo este país. Lean los textos de él, sobre todo los textos de él que hablan de la dictadura. Mucho de lo que yo conté ayer a la dictadura con un proceso de disciplinamiento social, lo saqué de los textos de Canitrot. Adolfo Canitrot, uno de los mejores economistas del país. Machinea, otro gran economista. Roberto Frenkel, gran economista. Bueno, Gerchunov, los textos que están viendo, Gerchunov fue parte de ese gabinete de economía. Daniel Heyman, ya les conté. Y bueno, alguno más que se me está volando de la cabeza, pero grandes economistas, tipos que pensaron la economía en serio, no con grafiquitos mentirosos y con esoterismo. No, tipos que entendían de economía y de política y sabían cómo tenían que dirigir un proceso económico, ¿no? Desde la teoría y desde lo político, que es la otra pata. Bien, me dirán, bueno, si eran tan buenos, ¿por qué el plan austral terminó como terminó? Bueno, chicos, es un periodo complicado para toda América Latina. El periodo que se abre con la crisis de la deuda de México en el 82 y termina con las hiperinflaciones en Argentina, en Brasil, en Bolivia, a finales de los 80, principios de los 90, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llama eso hoy? ¿Cómo recordamos ese periodo? Si leyeron el texto lo van a saber. La década perdida de América Latina. Se la llamó así. La década perdida, la década de los desbordes macroeconómicos, la década de los intereses de la deuda externa que generaban traumatismos en todos los países. Creen que algunos zafó, no. En todo caso, Brasil tuvo un poquito más de fuerza que el resto, pero por el volumen y la importancia de Brasil en la economía mundial, pero tampoco es que la sacó barata. Brasil tuvo casi una hiperinflación al comienzo del gobierno democrático, o sea, y después tuvo inflaciones monstruosas hasta el plan real en la década del 90, del 94. Entonces, también la pasó mal Brasil en esta época. Todos los países de América Latina la pasaron mal. Pero saben que el plan austral, que les acabo de contar, de cómo es que se instaló cuando Argentina estaba al borde de la hiperinflación en junio del 85, para diciembre del 85 bajó una inflación del 30% mensual al 2%. Repito, del 30% mensual en junio del 85 al 2% en diciembre del 85. Si eso no es un éxito, ¿no? Fue tal el efecto de la bajada de la inflación que en noviembre del 85 hubo elecciones de medio término, la de renovación de diputados, y vuelve a ganar el gobierno de Alfonsín, o vuelve a ganar el radicalismo. O sea, el peronismo se come 2 derrotas seguidas, 83-85 en las urnas. Estaba destruido el peronismo tradicional. Por eso se arma un movimiento llamado peronismo renovador, que busca desentenderse de la figura de Isabel Perón, que estaba en España exiliada, de los sindicalistas que estaban mal vistos por la sociedad, en fin, toda una serie de cuestiones que, bueno, las van a ver en el texto, no, tampoco es que no tengamos que detener demasiado ahí. Profe, Bien, sí.
Dos cosas. Si quieres ya pasar la lista, como hicimos la otra vez, por las dudas para no olvidarnos, más o menos que ya estamos todos. Gracias, Lourdes. Y aparte, le están respondiendo por el chat, por las dudas, a algunas cosas. ¿Ah, sí? Ah, Sí. a ver, espera. Perdón, es que cada vez que toco el chat, ahí está. No, ya está. Ya toqué bien. Listo. Cada vez que ponía el chat, que están cosas que pusieron, perdonen. No me di cuenta, estaba tocando en el costado el chat y se me ponía toda la página de chat y se me borraba la cámara, donde está Lourdes, está Erika y Valeria, que son, bueno, les agradezco mucho, como siempre, que me permiten tener una mínima interacción en estos contextos de clase virtual. A ver qué dice. Acá, dar un impulso, claro, se dio a la industria, perdonen, bueno, gente, Mónica, Agustina, contestaron bien. Gracias, chicas y chicos que contestaron acá. Muy bien. Qué papelón, no me di cuenta. Bueno, y acá que dice, gracias, creía no poder tener tantas cifras. Bueno, no, de nada, Martina. Bueno, vamos a bajar entonces la lista. ¿Cómo era esto? En gente. Gente que buscaste. Participante. Descargar lista de asistencia. Acá vamos. Bárbara, no. Bueno, igual dijo que le vamos a acordar porque no llegaba hoy. Estuvo un ratito y se tuvo que... Sí, estuvo hasta las 8, un poquito antes, y después se tuvo que ir porque no tenía una cosa del trabajo. Algo así. No, está bien. Yo no pregunto si pueden o no, pero bueno, ahora le mando a la compañera, le mando esto. Gracias, Lourdes. Bien. No, de nada. Volvemos entonces al texto. Entonces, estábamos viendo que la economía empieza a tener un efecto positivo. ¿Cuál es el efecto positivo? La caída de los precios. Piensen que en un contexto del 30% mensual es difícil consumir, es difícil endeudarse, es difícil invertir, es imposible. Entonces, el parate que se hace de la inflación genera una recuperación importante, ¿no? Esto es. Y ahí, bueno, llegamos al año 86 y comienzan las fricciones del gobierno con sectores que están en desacuerdo con esta política económica a la que consideran contractiva, básicamente los sindicatos, ¿no? Es cierto que el Plan Austral evita la hiperinflación, pero hay una tensión por debajo de la superficie que tiene que ver con cierta incomodidad de parte de los sectores empresariales, de parte de sectores laborales, respecto al congelamiento de precios. El congelamiento de precios no está bien visto, sencillamente porque, como les dije, al tener cierta perturbación en algunos precios como los no congelados, estamos hablando de los precios de los productos que se conocen como flex, productos estacionarios de la canasta básica, que sí comienzan a moverse producto de la mayor demanda, y tener salarios congelados, hay cierta tensión ahí. Imagínense que, esto se los explico fácil, aumenta la carne porque hay restricciones en los mercados, aumenta la lechuga y el sueldo de los trabajadores es el mismo. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, compraríamos menos carne, compraríamos menos lechuga, y eso ¿a qué lleva? A que nos pongamos nerviosos, ¿no? Que empecemos a pedirle a nuestro delegado gremial, che, mirá, eso ahí no alcanza, este congelamiento me está complicando. Lo mismo van a empezar a pedir los empresarios,
Lo mismo van a empezar a pedir determinados sectores, sobre todo en las empresas públicas. Las tarifas congeladas van a generar cierto nivel de ineficiencia en la prestación de servicios. Bueno, no es fácil congelar una economía, como ustedes entienden, empiezan a haber perturbaciones y el gobierno, ¿qué hace? Algo que no debería hacer ningún gobierno. Por ejemplo, este gobierno actual tiene una característica que tal vez el Alfonsín no tenía. Este gobierno actual negocia muy poco. ¿Qué significa que negocia muy poco? Tiene un discurso muy radicalizado acerca de lo que quiere hacer y es muy inflexible. Esto puede ser tomado también como una virtud del gobierno. Ojo, no estamos haciendo una crítica, estamos diciendo ciertas características del gobierno. Hay cosas que el gobierno actual no negocia, el déficit fiscal. Y yo no voy a generar déficit nuevamente para que la economía se vuelva un proceso poco creíble, un proceso donde yo gasto y termino emitiendo para saldar el déficit, y eso genera descreimiento en la política pública. O sea, el déficit o el déficit cero o el superávit, si quieren, no lo negocian. Negocian ciertas cosas, pero el superávit no lo negocian. Bueno, lo mismo pasa con el dólar. El dólar tiene cierta alarma, está retrasado y ellos no van a negociar el dólar. Van a decir, bueno, vamos a seguir con este esquema de mini devaluaciones del 2%, y eso no lo vamos a negociar, y el mercado tiene que ver esas señales. Bien. Bueno, eso puede ser una fortaleza de un gobierno, ¿eh? Ahora, si es cruel, si esto genera que haya más gente pobre, bueno, no sé, son otra discusión, chicos. No es el caso. Eso discútanlas en sus foros íntimos, de amigos, de colegas, de estudiantes, en la calle, en los trabajos. Yo les digo, en términos políticos, hay cosas que el gobierno no negocia y tienen que ver con decisiones económicas sensibles para la Argentina. Déficit y valor del tipo de cambio. Están siendo inflexibles ahí. Y tal vez eso les salga bien, ¿eh? No sabemos. Por lo pronto, no sé si les dije a ustedes o al otro grupo o a otra materia, es que son un grupo de tontos que no saben qué decisión tomar y se la van a pegar en Navidad. No. Es más, descrean de todos aquellos que les dicen, no, este gobierno no termina. No sé, chicos, eso ya es otro nivel de discusión, está más cerca del esoterismo, de decirte qué va a pasar en el futuro, que del análisis que podemos hacer nosotros, ¿no? Con variables cuantitativas que podamos presentar y realmente evaluar, no adivinar. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque a Alfonsín le faltó un poquito de esta inflexibilidad. Es decir, está bien, el frente político de Alfonsín, si bien había ganado las elecciones en 2 veces seguidas, se le empieza a complicar incluso adentro del partido. Hay radicales, esto lo van a ver en el texto, que dicen que el gobierno está haciendo planes posesivos y que eso lo paga la población en general, los jubilados, los maestros, los policías, los empleados públicos, que el plan austral tiene características crueles, de ajuste cruel, y que en esas condiciones no se puede hacer política porque no solucionamos los niveles de pobreza, no solucionamos los niveles de empleo,
la necesidad de que vuelva niveles de consumo aceptables para la población, bueno, en fin, todo lo que se sabe que produce un programa de ajuste. Pero al mismo tiempo hay otra problemática, que es la sectorial. Cuando empresarios, sindicalistas, sectores también del gobierno, que controlan recursos claves, comienzan a pedir una flexibilización de los controles de precios. ¿Cuál es el riesgo ahí? El riesgo que podés empezar a no ser creíble. Y ese es el miedo que tiene, o de lo que se quiere cuidar, el gobierno en la actualidad. Si yo te digo que no voy a negociar el déficit y en 3 meses, o en este caso el superávit, y en 3 meses cedí a presiones corporativas y tengo déficit otra vez en la Argentina, ¿qué va a pasar? Me van a tomar el tiempo, van a decir, lo apurás un poquito o le insistís y lo cansás. Entonces termina cediendo. Y una vez que uno cede en este mundo de tiburones y piratas, bueno, termina cediendo en todo. Miran el famoso, le di la mano y me tomó el codo, bueno, o el hombro, ¿no? Bueno, esto, chicos y chicas, esto es lo que más temen los gobiernos, porque esto no es parte de la política económica. La política económica son un conjunto de variables, si quieren, cuantitativas, decisiones que tienen que ver con una planilla de números. Ahora, gobernar es otra cosa. Gobernar es decirte, bueno, mira, el salario se te atrasó, bueno, mira, te doy 4 puntitos de aumento. Pero ¿cómo? Ahí le da 4 puntitos y yo tengo el precio congelado y a mí qué me vas a dar. Y bueno, y ahí empieza lo que terminó de devorarse al plano austral. Y es algo que explica, miren que hablé de Heyman, explica brillantemente Heyman junto con otro economista llamado Fernando Navajas en un texto que se llama Conflicto Distributivo. Está en internet, es gratis, lo pueden bajar si quieren ahora. Daniel Heyman Navajas, Fernando Navajas, no me acuerdo el título, Conflicto Distributivo, bueno. Ese texto, para que se entienda, hace una especie de metáfora de que el Estado es un cajero que atiende varias ventanillas y en cada ventanilla cede a la presión corporativa, sea del campo, sea de la industria, sea del sector bancario, sea del sector sindical, sea de sectores representativos de empresas proveedoras del Estado. No se olviden que es un Estado empresario. Y eso termina desdibujando los acuerdos o las decisiones que se habían hecho sobre la política económica. Y acá es cuando el plano austral comienza a desdibujarse. Lo van a ver en el texto de Historia Económica, de Historia de América Latina, Argentina desde 1946, en las páginas 145 y 146 explica esto perfectamente. Cómo determinadas presiones corporativas disuelven las metas, la disciplina que imponía el plano austral. O sea, flexibiliza pautas por presiones de grupos económicos, que son los que cuenta Colombo en el texto de él, y los sindicatos. Y esto en medio de una estrategia antiinflacionaria. Entonces, si yo vulnero los presupuestos
de mi estrategia antiinflacionaria, ¿qué va a terminar pasando? ¿Qué voy a tener? Inflación. Mira, acá pusieron, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Sí, señor, eso es el final. Eso lo vamos a ver cuando venga la hiperinflación. No había visto el chat. Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, pobre. Eso fue una reunión que fue Pugliese y no lo atendieron, lo escucharon, dijeron que sí, y cuando salió hicieron todo lo contrario a lo que habían acordado. El grupo de los 8. Bueno, y dice eso, frente a la prensa. Le salí con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Bueno, creo que Pugliese fue el ministro de Economía de Ilia. Creo. Bueno, no me quiero apurar a esto. Muy bien, Tiago, ahí y más había hablado de esto. Ahí, Cristóbal. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pregunta les había hecho? En un contexto, en el medio de una estrategia antiinflacionaria, yo cedo, en un contexto de presiones corporativas, ¿qué es lo primero que se va a vulnerar? La lucha contra la inflación. Entonces, ahí es cuando va a aparecer o a reaparecer el fantasma de la inflación. Y bueno, en adelante, ¿qué va a pasar? El plano astral se va a empezar a desdibujar. También hay otro problema. Yo les conté que la Argentina, o el plan, pensaba que la Argentina tenía que crecer para pagar la deuda. Este es el planteo que hace Surrubil al Fondo Monetario. Déjenos crecer y si crecemos podemos pagar la deuda con más facilidad. ¿Cómo había que crecer? Bueno, había que acumular reservas, básicamente orientarse al mercado externo. Y ahí estaban las exportaciones agroganaderas y las exportaciones industriales. Pero ¿qué va a terminar pasando? Y un control sobre las importaciones para no perder recursos comerciales que provengan de comercio. ¿Qué va a pasar acá, chicos, chicas? Los precios son malos. Alfonsín tuvo una suerte también, pobre. Los precios de los productos agrícolas son malos, caen. Y por otro lado, hay otro problema, que es que el cese o la caída abrupta de la inflación hizo que se recuperara la demanda local y que la industria produjera para el consumo interno. ¿Y eso dónde va a pegar? A ver, estudiantes que ya vieron Stop and Go. En las divisas, solo. En el incremento de importaciones, Agustina, y después una divisa, muy bien. Insumos en industria, dice Mónica. Iván dice en la balanza. Sí, muy bien, voy a sacar economistas en este curso, ¿eh? Porque que yo sepa, economía seguían poquitos. Y acá están contestando con... Muy bien, los felicito. Bien. Y bueno, y ahí vamos hacia una pérdida ya del eje, con país ya cerrando. Vamos al 88. El 88 es un año donde el gobierno tiene todos los acuerdos vulnerados. Un año antes pierde elecciones claves, pierde las elecciones, pierde la provincia de Buenos Aires, que está a mano del radicalismo. El peronismo recupera caudal electoral, gana provincias claves y bueno, se fortalece el peronismo y ese gran favorito tiene posibilidades de volver a ganar las elecciones del 89, que son elecciones presidenciales. En este contexto, lógicamente,
hacer un plan económico que trate de favorecer al radicalismo, sobre todo en la última etapa. Se hace un acuerdo con determinados sectores económicos, bancos sobre todo, y se crea el Plan Primavera, finales del 88, agosto del 88, perdón. Y el Plan Primavera tiene algunas cositas del Plan Austral, pero no con la lógica del Plan Austral, esa lógica de cambio sistémico, sobre todo en términos monetarios. La Primavera tiene un objetivo más, si quieren, más modesto, que es evitar la hiperinflación de cara a las elecciones que van a ser el próximo año. Bueno, obviamente no tiene fuerzas, el Plan Primavera no es creíble y bueno. Pero no la evita la hiperinflación. A ver, la inflación baja de movida, pero recrudece el conflicto distributivo. Y el conflicto distributivo, que vive acá, se va a volver casi una espiral autodestructiva cuando al gobierno en enero del 89 se le caigan unas promesas de desembolso que había acordado con el FMI y con el Banco Mundial. Pero que no quiero llegar a esto. ¿Con quién acuerda el gobierno del Plan Primavera? Básicamente con sectores como la Unión Industrial y la Cámara de Comercio. La idea era hacer un acuerdo de precios, no un congelamiento. Un acuerdo de precios es distinto, es un acuerdo desindexatorio de precios para no llevar la inflación del pasado al futuro, a cambio de estímulos fiscales, es decir, esto sacrificaba parte de puntos en el fisco, ¿no? O sea, puntos del PBI vía incremento de gastos fiscales, o del déficit, mejor dicho, y volvía a caer sobre las retenciones en el campo. Por eso el tema la relación de Alfonsín con el campo estaba rota. De hecho, hay un discurso de Alfonsín, pobre, en la sociedad rural, que lo chiflan. Miren el video en YouTube, pongan en YouTube Alfonsín discurso en la rural, año 88, lo chiflan. Nunca pasó en la historia eso. Nunca silbaron un presidente en la rural. Esta vez sí. Lo chiflan y Alfonsín no puede dar el discurso. Termina a los gritos, enojadísimo. Nunca pasó esto. Piensen que es otra época, ¿no? Bien. Bueno, finalmente, el Plan Primavera, si bien genera cierto respaldo, dependía de factores muy exógenos, como por ejemplo el apoyo del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y ¿saben qué? No va a conseguir este apoyo. ¿Por qué? Porque Argentina está debiendo plata, Argentina no está pagando la deuda externa. Está en una situación de no declara el default, pero se atrasan los pagos. Es como decir, mira, no tengo plata, esperemos un poquito. Y en ese contexto se cancela para enero del 89 un desembolso que tenía que hacer el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que tenía como objetivo reforzar las reservas, y cuando llega la noticia de que no va a venir ese desembolso, bueno, lo que ocurre siempre, se produce una incertidumbre sobre el valor del dólar y salen los principales grupos a un ataque
masivo sobre el austral, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, salen a comprar dólares en las calles, en las cuevas. En un momento el Banco Central deja de vender y libera el tipo de cambio. ¿Qué significa que libera el tipo de cambio? Lo deja flotar. Y esa flotación del tipo de cambio, ¿qué va a generar? Y lógicamente, traslado a precios. Y bueno, y como esto parece no tener fin, solamente entre febrero y abril del 89, el valor del dólar se multiplicó por 4. Es decir, aumentó un 400%. ¿Y ahí qué hizo? Bueno, produjo la hiperinflación, la tan temida hiperinflación. Estos son datos, son cálculos de la época, pero hoy se mide distinto. ¿Cómo se medía antes una hiperinflación? Bueno, 3 meses seguidos con un incremento de precios superior al 50% mensual. Repito, 3 meses seguidos donde el índice de precios supera el 50%. Es decir, un mes la manteca está a 100, al mes siguiente 160, al mes siguiente está 220 y al mes siguiente está 310. Eso superó el 50% de 3 meses, ahí tienes una hiperinflación. Y bueno, la hiperinflación hace que la gente entre en pánico. Y de ahí a los saqueos, un pasito. Y los saqueos, chicos y chicas, esto siempre lo digo, no fueron igual a los saqueos del 2001. ¿Por qué? Yo les voy a decir con una metáfora. Primero porque del 2001, del 89 al 2001 hay 10 años donde cambió todo. Cambió el país, cambió la economía, cambió el mundo, se cayó el comunismo, cambiaron las pautas de consumo, cambiaron muchas variables de la vida en general. Fueron 10 años intensos, la década 90. Cambiaron todo realmente. Para darles una idea, en el 89 prácticamente no había supermercados como hubo en el 2001, que había uno en todos los barrios, había varios en cada barrio. En el 89 no había televisores, equipos de aire acondicionado, o no sé, cafeteras que se vendan dentro de un supermercado. Los supermercados que habían vendían comida, punto, y alguna cosita, no sé, una pila, si quieren algo distinto. Pero los del 2001 ya vendían electrodomésticos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque yo tengo la mejor metáfora para entender ese cambio cultural que lo vamos a ver en las próximas 2 clases. Quiero dar mucho sobre esto porque es importante. En el 89 hubo gente que murió agarrada a un paquete de lentejas. Chicos y chicas, ven el hambre y la desesperación. En los saqueos del 2001 hubo gente que murió aferrada a un televisor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mucha diferencia. Sociológicamente hablando, hay un mundo de distancia entre una instancia 89 y la otra 2001. Hay una nueva dimensión de lo que es el consumo en la vida de las personas, de la disponibilidad de bienes para consumir. La gente que entra a los supermercados en el 89 entra hambrienta a saquear tomates, arvejas, bueno, una propaganda de Marolio, para que tengan una idea. Todo lo que aparece en la propaganda de Marolio, bueno, eso van a buscar. En el 2001, la gente que entraba al supermercado también se llevaron, los que no encontraron esto que les digo, comida. ¿De dónde fueron? Y fueron a saquear televisores, whisky importado. Y sí, ¿qué las iba a saquear? Porque después se decía, no tienen hambre. Fue a saquear
la góndola de las bebidas importadas. Bueno, con toda lógica, ¿qué vas a saquear si tenés hambre? Algo que puedas revender en el mercado negro y te permita comprar la mayor cantidad de comida posible. No estoy, a ver, porque estas cosas ese es el miedo que tengo en las cosas virtuales o que se graban. No estoy reivindicando el saqueo, estoy diciendo que con toda lógica, un saqueador va a ir a buscar algo que pueda revender y obtener el mayor beneficio. ¿Está mal el saqueo? Sí, está mal el saqueo. Para que quede grabado, por si alguien no lo entiende, esto es el miedo que tengo yo de las grabaciones. Pero bueno, sé que ustedes son gente buena y no va a joder con esto, pero quiero decir, esta es la diferencia entre una época y la otra, la dimensión sobre el consumo. En la década del 80 había 3 pares de zapatillas de cada marca. En la década del 90 ya tenía 50 pares de zapatillas de las primeras marcas. Hasta los 80 la gente comía y se vestía. En los 90 la gente empezó a viajar, a comprar electrodomésticos, a comprar bienes, que bueno, porque el mundo cambia, las formas de producción cambian, y las economías eran distintas. Los 80 son épocas signadas por la inflación y los 90 son décadas asignadas, es una década asignada por la estabilidad. Entonces, hay otra dimensión del consumo también. Entonces, para que se entienda, bueno, finalmente gana el doctor Carlos Méndez. No tengo nada con madera, por eso estoy buscando. Y otra vez, un chiste esto, ¿no? A ver si alguno se va a quejar porque no está hablando mal del prócer, como dije la vez pasada. Sí, es un prócer. Tranquilos, yo hago este chiste porque es un chiste que hacemos siempre. Es una tradición. Gana el peronismo, digo, listo. Bueno, le gana al candidato del radicalismo que es Angelos. Y Alfonsín tiene que entregar el poder. Entonces no da cuenta. Diciembre, julio, ¿cuándo metes ahí? ¿3? No. ¿Julio qué es? El 7. 5 meses antes. 5 meses antes entrega el poder a Alfonsín porque, bueno, termina exhausto. Y bueno, y ahí está la frase que decía el compañero Tiago, no, el pacto con la Quinta de Oliva, pusieron algunas cositas. Aumenta el dólar, más inflación. ¿Quién era? Cristóbal, Tiago, Pugliese, sí. Una de las reuniones para frenar los precios, en medio de la hiper, en medio de las corridas, fue eso. El pacto de Olivos fue muy posterior, Cristóbal. Creo que fue 93, fue la reforma constitucional que habilitó la reelección del presidente, de Carlos Saúl. Bien. Profe, Bueno. la reelección fue a raíz de la modificación de la Constitución en el 94, ¿verdad? Porque antes no podía ser reelecto. Claro, Paula. Y ahí, bueno, eso lo vamos a ver mañana. Ahí lo que abrió la reelección fue la reforma constitucional que se dio por el Pacto de Olivos. Hay una foto famosa que van caminando Menem y Alfonsín y la toma de espalda el fotógrafo de la Casa de Gobierno, creo que se llama Bunge o Buje, no sé, el fotógrafo histórico, se jubiló hace poquito me parece, Bunge o Buje con doble G, que ellos van hablando y se supone que están hablando cómo hacer el pacto, bueno, dos cabezas importantes de la política, ¿no? Dos políticos de raza. Digamos, Carlos Saúl ha tenido lo suyo en términos de cierta frivolidad y eso, pero era un político de esos únicos, ¿no? Un tipo que tenía una idea del país en la cabeza, ¿no? No era un simple
Perdón, profe. Sí. Sí, no, con respecto a lo que era el Pacto de Olivos, se llevó, el que tengo entendido, se llevó adelante antes de que asuma como presidente Carlos Saúl, fue básicamente para tomarle el poder 5 meses antes. Ningún político te agarra con las papas prendidas en el fuego 5 meses antes de que termine, lo dejan reventar el que está. Pero el acuerdo iba con que le aprobaran todo después en legislativa, porque sabía que Menem no tenía el poder en legislativas y no iba a poder aprobar la ley base para resolver todo. Que básicamente se llamaba igual la ley que la que presentó acá el presidente. Cierto, gracias. Las leyes se llamaron Ley de Reforma, Ley de Emergencia Económica y Reforma del Estado. Gracias, Cristóbal. Muy bien tu frase. Alan puso la foto, miren. Esa foto es emblemática, es una de las más importantes de nuestra historia. Ahí van debatiendo, ya está, ahí está, eso ya es época de convertibilidad. En los jardines de Olivos, vayan a saber qué hablaron esas dos personas. Bueno, sabemos que hablamos, qué hablaron, porque después vino la reforma de la Constitución, ¿no? Gracias, chicos. La verdad que le ponen a la clase, a mí no me gustan las clases virtuales, ya saben, pero cuando hacen estas cosas y participan, la verdad que le ponen algo que me entusiasma dentro de la frustración que me produce la clase virtual. O sea, ¿por qué frustración? Porque a mí me gusta hacerles un dibujito en el pizarrón, mostrarles algo más en vivo, para que lo entiendan más. Porque realmente me da angustia cuando trato de explicarles algo y pienso, ¿habrán entendido? ¿Qué onda? Esto lo del plano austral, hay detalles, o de la inercia inflacionaria. Yo esto con dos dibujitos que hago yo, o alguna ecuación, un simbolito, se los aclaro en vivo. Bueno, pero no importa, bueno, funciona muy bien esto, con estos aportes. Bien. Bueno, chicos y chicas, recuerden, yo estoy en un sitio donde después de las 9 no quiero estar, así que díganme que si tienen alguna duda, porque se acercan las 9. Profe, Sí. le hago una consulta por mañana. ¿Mañana va a ser clase virtual o presencial? No, virtual. El viernes. ¿Virtual? Sí. Hacemos virtual. Perfecto. Profe, ¿y el parcial al final se pasa el jueves o es el viernes? No, ese es el jueves. Yo había puesto el viernes como fecha límite, pero recuerden que les dije, dejo el jueves ahí sin nada, por si tengo que mover algo, que era el parcial, que dio el final, porque no sabía si me salía un compromiso que tengo que hacer. Entonces, vieron cómo es esta época. No puedo decirle que no a todo, es así. Intensivo me absorbe la vida realmente. Sobre todo estas horas de la tarde-noche, y ya como que no puedo seguir postergando cosas. Acá está, pidió. Bien. Bueno, eso sí, gracias. ¿Quién es esto que está haciendo? Lourdes, gracias, Lourdes. El final queda el 8. Hay que llevar la luchadora, estas cosas. Bueno, muchas gracias a la compañera. Bueno, 8 del 8. Sí, duda. Y bueno, Cristóbal, hay economistas, los de Flaxo, el grupo Flaxo, Arceo, Basualdo, Cavice, Aspiazu. Ellos cuentan que fue un golpe de, eso luego iba a decir el viernes, fue un golpe de Estado económico. Los grupos económicos atacaron al gobierno de Alfonsín
desde su poderío, ¿no? Es decir, lo cercaron primero con las presiones corporativas. Ahí lean el texto que les dije de Heyman, donde habla mucho de eso. Cómo boicotearon, sobre todo, la disciplina fiscal del gobierno y los acuerdos de precios y congelamiento de precios y de salarios. No tantos salarios para no agarrarme todas con los trabajadores, pero el grupo de los 8 fue desestabilizador del gobierno de Alfonsín. Dicen estos economistas, ¿no? Los que les mencioné. Lo que es el grupo Flaxo, ¿no? El grupo de Eduardo Basualdo, ¿no? Estos tipos son muy buenos teóricos. Y ellos tienen esta idea, ¿no? De que sobre todo en la última época hubo un boicot al gobierno, a las medidas políticas de Alfonsín. Después van a estar los grupos más heterodoxos, que van a decir, no, mirá, fue una época donde cada cual trataba de salvarse, ¿no? Y en ese sálvese quien pueda, pasó se fue la economía al diablo. Bueno, después eso lo vamos a afinar en la vez que viene. Cívico militar, porque la mayoría del pueblo lo pedía. No solo por ejemplo. No. Diferencia de la tablita cambiaria de 22 y la tablita de Alfonsín. No hubo tablita con Alfonsín, Mónica. No hubo tablita. La tablita fue el Crawling Peck de Martínez de Oz, que terminó como les conté, ¿no? Desdibujada totalmente. Explotó. Explotó por la corrida cambiaria. Siempre lo termina una corrida cambiaria a los problemas económicos. Bueno, ¿algo más? Ya estoy lleno de silbidos, o sea que por favor, me quiero quedar No, atrapado. profe, tranqui, todo bien. No, no, profe. Muy buena clase. Me hacen chiste que les hago, no pasa nada. Profe, Yo no una estoy- pregunta por chusma nomás. ¿En dónde estás? No puedo decir, porque Ay, si profe. hoy voy a despertar los fantasmas. No, qué chiste que hago para que la clase se termine con cierta elegancia. Es para Sos irnos un acá. genio, profe, sos un genio explicando. Bueno, gracias, Verónica. Bueno, hacemos lo posible, ¿no? Ya les dije, esta materia ustedes la detestan, entonces hacemos lo posible para que se amiguen un poquito con la historia, esa es la idea. En realidad Bien. yo cuando escucho, digo, ¿es economista o es historiador? Porque como explica el tema de la economía, por favor. No soy historiador. Fíjense que yo tengo lagunas en la historia y bueno, y ojalá fuera historiador, pero bueno, no soy historiador. Fíjense, Bueno, no sé los bueno, profe. presidentes en muchos casos, me pasa, bueno, típico. Que les podría leer, me pasa que los leo y después me los olvido, ese es el problema que tengo. Si fuera historiador tendría la capacidad de retener esos datos, pero no fui bendecido con ese don. Dale, profe. Bueno, entonces por mi parte está más que claro. Bien. Bueno, nos reencontramos entonces mañana a las 7 y seguimos con la convertibilidad y algunas cositas más del kernerismo y finalizamos ya hasta el repaso del martes. Buen fin, bueno, hasta mañana, iba a decir buen fin de. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Nos Gracias, encontramos. buenas noches. Chao. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana, profe. Mañana. Chao. Adiós. Hasta mañana. Chao. Chao.